Voy a hablar de François Julien. Voy a situar primero el contexto. Yo pertenezco a la generación que estuvimos marcados por todo un imaginario relacionado con China. Por una parte, lo que venía de la contracultura de Estados Unidos, Alan Watts, el taoísmo, el I Ching, la acupuntura, el Tai Chi, toda una especie de mundo exótico que formaba parte de esta especie de paquete contracultural que nos llegaba, como he dicho antes, un poco por la vía del movimiento hippie, para entendernos. Por otra parte, en Francia, a partir de mayo del 68, surge una especie de fascinación por el maoísmo, ¿no? La revolución cultural de Mao parecía la auténtica revolución radical, económica, política, cultural. Otra ilusión, en este caso mucho más triste, podríamos decir, porque lo que había detrás era todo un movimiento totalitario, ¿no? Bien, por otra parte, pues estaban las películas de Bruce Lee, la serie de Kung Fu, todo esto hacía un imaginario muy confuso. En mi caso, practiqué el Tai Chi, practiqué el Qigong y alguna arte marcial china, o sea, esto era algo práctico, una dimensión práctica, digamos, de lo que venía de esta cultura milenaria, ¿no? Y también la verdad es que me interesó los textos de Lao Tse, de Chuang Tse, de Confucio, el arte de la guerra de Sun Tzu. Y bueno, lo que hacía era leer traducciones, intentaba buscar buenas traducciones, las contrastaba, comentarios, me parecían interesantes sobre estos textos. Evidentemente, el límite que tenía era la lengua. ¿eh? No con esto quiero decir que no se puedan las traducciones, por supuesto que sí, y se puede aprender mucho, pero si quieres profundizar de verdad, por lo menos en este caso, en el caso de China, que los ideogramas conforman todo un modo de pensar muy diferente del nuestro, era necesario. No lo hice, era un camino demasiado absoluto para mí y tenía otros intereses con los que quería compaginar. Hace más o menos unos 10 años me llegó el primer libro que vi en una librería, una traducción de François Julien. François Julien me abría una vía interesante para acceder a China, porque él lo que había hecho era un viaje geográfico, cultural y lingüístico a China, buscando lo impensado de la propia tradición filosófica. Mi formación es filosófica y por lo tanto me pareció muy interesante. El viaje de François Julien fue un viaje de ida y de vuelta. Ir a China, hacer una inmersión lingüística, geográfica, para llegar al tesoro. El tesoro eran los textos clásicos chinos. Lo que vio aquí François Julien fue un camino del pensar diferente del camino filosófico que se había formado a partir de Grecia, que había continuado en Roma, en Europa, lo que podríamos llamar la tradición occidental, ¿no? China era totalmente diferente. Ni siquiera tenía puntos de afinidad como podía tener, por ejemplo, con respecto a la tradición occidental, por ejemplo, la India, ¿no? Porque fondo es la familia indoeuropea, o la cultura hebrea o árabe, el Islam, que ha tenido muchos contactos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto le permitió, digamos, a François Julien recoger toda una serie de ideas, no digo de conceptos, porque para Julien todo lo que es conceptualizar en el sentido de definir, argumentar, unas normas lógicas, unas ideas claras y distintas, todo esto forma parte de la tradición occidental. Y en cambio China no es que fuera como decía Hegel, un pensamiento prefilosófico, quiere decir que no había llegado a lo filosófico, sino que había seguido un camino paralelo. Incluso en algún momento, como dice Julien, el caso de los moístas, hicieron algo parecido a lo que se había hecho aquí en Grecia, pero no les interesó. La lengua china también tiene mucho que ver con esto, porque el verbo ser es un verbo únicamente copulativo, porque no hay declinaciones, entonces no hay una ontología, como tampoco había una política. ¿Por qué? Porque la figura del rey
en ningún momento se cuestionó. Ni tampoco había una ética, porque la moral se transmitía, como decía Confucio, ¿no? Se transmitía desde tiempos de una edad dorada, no había una reflexión sobre la moral, sino una transmisión. Bueno, la cuestión es que a partir de aquí lo que hace Julien es entender que frente al discurso que tenemos los occidentales, que queremos definir, argumentar, conceptualizar, deducir, o sea, un lenguaje formalizado, que es tanto el lenguaje de la filosofía como el lenguaje de las matemáticas, lo que hay en China es otra cosa. Son los trazos, los esquemas del I Ching, es lo del rodeo, es mirar las cosas de sesgo, no plantear un debate frontal, sino dar vuelta, no buscar significados, sino buscar indicaciones. Todo esto está ligado también a una idea de la eficacia totalmente diferente, que me ha parecido muy sugerente, que sería no la de planificar de cara a unos resultados, sino simplemente la de entrar, digamos, en los procesos, ¿no? O sea, uno forma parte de los procesos, uno no se separa para manipular las cosas. Y esto me parece muy interesante. Un poco las cosas van madurando, tienes que saber encontrar el potencial de situación, tienes que entender la propensión de las cosas, ¿eh? No se trata de entender causas, porque no se entiende. Todos son transformaciones. Transformaciones, más que entenderlas, digamos, a partir de causas, es ver un poco la propensión, como he dicho antes, que tiene, ¿no? La dinámica, el proceso de maduración que sigue, ¿no? ¿Para qué? No para buscar la oportunidad, no para combatir la fortuna, sino para, de alguna manera, saber beneficiarte de esta orientación de las cosas, de este proceso de maduración, ¿no? Bueno, aquí hay muchas ideas interesantes. Julien, por ejemplo, me pareció muy interesante su elogio de lo insípido, ¿no? A partir de la pintura, a partir de la poesía, de la caligrafía, de la música, como esta idea de no buscar el colorido, lo intenso, sino ver el valor que tienen los grises, el valor que tiene lo pálido, entre las cosas, incluso entender la realidad como algo indeterminado, como algo ambiguo, no intentar atraparla, digamos, a través de los conceptos. Todo eso me pareció enormemente sugerente. Toda esta idea del tiempo, no como una entidad, porque ni siquiera en China tienen una idea de tiempo abstracta, sino todo es un proceso, todo son transformaciones, todo hay continuidad, todo hay cambio, hay que saber. Su propia idea muy interesante de nutrir la vida en lugar de buscar la felicidad como un ideal, es decir, potenciar la propia vitalidad, la propia circulación de la energía, esta idea de chi, ¿no? Que se trabaja a través del tai chi, que se trabaja a través del Qigong. Por lo tanto, vamos a ver, a mí François Julien me ha parecido enormemente interesante. Luego, además, hay una segunda etapa en su obra, por ejemplo, su manera su crítica, digamos, a las identidades culturales, contraponer la idea de recurso cultural frente a la idea de identidad cultural, buscar un tipo de universalismo que no se basa en lo uniforme, ¿no? Recogiendo diferentes aportaciones, incluso su idea de segunda vida a partir de del momento en que uno llega, digamos, a tener suficientemente experiencia como para poder reconducir a partir de esta experiencia lo que sería la última parte de su vida, ¿no? Muy similar a lo que entienden en China primero como el confucianismo, que es el que está en la sociedad, el que interviene, y luego el taoísmo, que de alguna manera es una cierta retirada. Todo esto, e incluso su propuesta de vida verdadera, ¿no? O sea, todo esto a mí me ha aportado muchas cosas, ¿eh? Si se puede leer a François Julien, yo a veces lo he hecho en francés, pues por supuesto mejor. Si no, hay muy buenas traducciones, ¿eh? A mí realmente es un filósofo que me ha transformado mucho, siempre desde el diálogo, porque esto siempre es lo que digo, una lectura que se intenta entender, todo esto me ha dado que pensar, no en todo he estado de acuerdo, pero para mí ha sido una enorme riqueza.